Todo Buenísimo. suyo, señor. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Martín, soy de la comunidad de desarrolladores de videojuegos de Bahía Blanca. Hago videojuegos desde hace 7 años ya. Trabajo profesionalmente desde hace ya unos 5 años de esto. Y quería dar una charla que tengo pendiente y tengo muchas ganas de dar de hace bastante, que es sobre State Machines, usándolas en Unity. Es un patrón de diseño, un patrón de programación que al principio no lo valoraba tanto como se lo merece, pero con el tiempo descubrí el valor que tiene, ¿sí? Y me ha facilitado demasiado las cosas. Así que, bueno, vamos a arrancar primero por qué es este patrón de diseño. En el libro, la definición del libro es que es un patrón de diseño con el objetivo de alterar el comportamiento de un objeto cuando su estado interno cambia. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, en este caso, cuando el personaje está en el piso puede caminar y puede saltar, pero cuando el personaje está en el aire puede moverse, pero no puede volver a saltar. Eh, la idea es poder hacer esto de una manera prolija y ordenada, sin necesidad de tener dos clases distintas para controlar el personaje. Entonces, la manera fácil de implementar este ejemplo de recién es con lo que digo, vamos a llamar máquinas de estado manija. Eh, Podemos tener un enum en C Sharp, donde tenemos los diferentes estados en los que puede estar el personaje. En este caso sería idle cuando el personaje está quieto, walking cuando está cambiando y jumping cuando está en el aire. Y después en el update hacemos un switch y nos fijamos, bueno, si el personaje está quieto, puede moverse, puede saltar y reproducimos la animación de idle. Si está caminando, puede moverse, puede saltar, reproducimos la animación de caminar. Y si está saltando, puede moverse y reproducimos la animación de saltar, pero no puede volver a saltar. Ahora, ¿cuál es el problema con este approach? Esto es difícil de extender. eh, Tiene mucha tendencia a que empecemos a repetir código y después tenemos que andar toqueteando un montón de clases distintas, perdón, de métodos distintos o de partes del mismo, y todo dentro de la misma clase, porque eh, al tener todo ahí en el mismo switch, eh, vamos a terminar teniendo una clase que se encarga de controlar un montón de cosas, ¿sí? Y entonces el problema más grande es que se vuelve súper engorroso cuando queremos implementar casos más complejos, que en realidad este ejemplo que mostré del personaje no me parece a mí un buen caso, me parece un poco overkill, un poco de más usar una state machine para esto, por lo menos para este caso en el que el control es bastante sencillo, pero lo que vamos a ver es cómo implementar, cómo usar el patrón para controlar un juego entero, no solo el personaje. Y bueno, por último, es feo. Queda feo el código y no me gusta. Entonces, vamos con las state machines en sí, cómo las implementamos en Unity. Primero tenemos una clase, que es state machine, que se encarga de controlar cuál es el estado actual. ¿Sí? Esta clase sabe cuál es el estado actual y le va a ir mandando los mensajes, diferentes mensajes al estado. Em, entonces, este machine va a recibir mensajes de Unity como el update o el fix update y se los va a mandar al estado. Entonces, en el ejemplo de recién, por ejemplo, si el estado es el personaje en idle, cuando le mandemos el update, el estado va a decir, bueno, en este estado, en el update, quiero moverme, por ejemplo. Un estado es un objeto de una clase que herede de state base. Ahora vamos a ver un poco más en detalle.
y al final vamos a hacer un ejemplito en tiempo real. Em, Statebase va a tener métodos virtuales que se sobrescriben según el comportamiento que se espere de este estado. Por ejemplo, bueno, lo que decía recién, en el estado de idle voy a caminar, en el estado de jumping voy a no caminar, voy a caminar pero no voy a poder saltar y demás. Y bueno, cambiar el estado actual no es más que cambiar la referencia que tiene la state machine para saber cuál es este estado actual. Eh, y bueno, cada estado le dice a la state machine cuándo cambiar de estado y a qué estado cambiar. Entonces, ¿por qué está recopado esto? Primero que tenemos control absoluto sobre qué estados van a recibir los eventos. Porque, a ver, si nosotros tenemos un montón de monobehaviors, todos con el update, no tenemos una manera sencilla de controlar qué clases se van a estar actualizando, qué clases no se van a estar actualizando. No tenemos una manera de saber, de controlar como centralizadamente qué está pasando. Entonces, bueno, tenemos control absoluto, tenemos, bueno, facilidad para controlar el flujo del juego, y ahora vamos a ver eso. Eh, Iterar el juego, iterar sobre las mecánicas del juego, sobre el game design, es mucho más fácil porque tenemos clases bastante más chicas, bastante reducidas, con comportamiento muy específico. Y además se puede cambiar fácil el orden de los estados. eh, entonces nos da más flexibilidad, digamos. Este grafiquito de acá abajo es de un libro que se llama Game Programming Patterns de Robert Nystrom. Este libro lo pueden encontrar gratis en la página del chabón porque es súper piola. Eh, Él habla de este patrón en un capítulo dedicado, creo que es el capítulo más largo de todo el libro, y el ejemplo que usa es justamente para controlar un personaje. Eh, por eso me pareció interesante hacer esta charla, porque nosotros, bueno, en el último año trabajamos ya en dos proyectos distintos que llevaban combate por turnos. Y... Uy, perdón. Uh, Sorry. Bueno, vamos a quedarnos acá. Eh, y creo que ahí es donde tiene más valor, ¿sí? A la hora de controlar el flujo de un combate por turnos en el que eh, tenés el personaje, o sea, el turno del jugador, que además tiene un montón de partes adentro de su turno, tiene un montón de etapas dentro de su turno. Eh, y después tenés el turno del enemigo, que también tiene sus complejidades. Se puede volver muy engorroso organizar un proyecto de esa magnitud. Entonces, un segundo que... Sí, estaba bien. Bueno, quería hacer esta charla por eso, para darle una vuelta de tuerca y tratar de agregarle valor a lo que dijo Robert Nystrom, que es un crack. Entonces, ahora sí. Primero el disclaimer, una cosa que me pareció válido aclarar. Como todos los patrones de diseño, nunca está bueno, por lo general no está bueno implementarlos de libro. Siempre hay que tratar de adaptar el patrón a las necesidades del proyecto. Y esta implementación es la que nos sirvió a nosotros para estos dos proyectos específicos de los que voy a hablar. Bueno, primero que nada tenemos las clases base. Primero tenemos una state machine, que bueno, es lo que, como decía hoy, la clase que conoce cuál es el estado actual y le manda los mensajes relevantes a este estado. Y después tenemos state base. State base es una clase abstracta que después va a ser heredada por todos los estados. Vamos a tener el estado del turno del personaje, el estado del turno del enemigo, estados como por ejemplo si hay
una cutscene en el medio en la que el personaje no se puede, el jugador no se puede mover. Y bueno, el state base, los estados reciben mensajes de la state machine. ¿Sí? Tenemos el on enter, que se llama cuando se entra a este estado, on exit, que se llama cuando se sale. Tenemos on update y on fixed update, que se llaman, bueno, con el update y el fixed update de Unity. On return, que es un método, es un mensaje que le llega cuando nos fuimos temporalmente de un estado. Por ejemplo, si yo estoy en el combate y pongo pausa, me voy al estado de pausa en el que el personaje, el jugador no puede hacer nada, pero después cuando vuelva al estado anterior, no quiero que vuelva a hacer, a configurar todas las cosas que configuran el on-enter. Entonces le digo, che, volviste, eh, tenés otra vez control sobre el juego, pero no configures nada, ya estás bien así. En el on-enter se hacen cosas eh, que tienen que pasar cuando se llega al estado. Por ejemplo, si estoy en un juego de combate por turnos y entro al estado en el que el jugador tiene que elegir su ataque, acá en el on-enter habilitaríamos todo lo que es la interfaz gráfica bueno, el UI de elegir qué ataque hacer, elegir, no sé, habilitar este tipo de cosas. Por ahí, no sé, preparar al enemigo, ponerle una animación al enemigo de que está preparando el ataque. Y en el on-exit, la idea sería revertir las cosas que se hicieron en el on-enter. Si ya estaba mostrando, al entrar al estado, mostré el UI de elegir el ataque, en el on-exit esconde ese UI. Y por último tenemos un método que es handle input, que recibe desde Unity las acciones que hizo el jugador con su input, ¿no? Con el joystick, con el teclado, lo que sea. Y bueno, cada estado obviamente tiene esta flexibilidad de poder hacer lo que quiera con ese input. Bueno, y ahora sí, juegos por turno. Eh, en el último año, como les decía, trabajé en estos dos proyectos y en los dos, la verdad, nos resalvaron la vida porque eh, son proyectos que arrancamos de cero, que estábamos muy por ahí experimentando con las diferentes mecánicas, entonces había mucho de cambiar el orden en la que pasan las cosas, eh, por ahí agregar estados nuevos, agregar comportamientos nuevos, y todo esto fue súper fácil gracias a que desde un principio dijimos, ok, necesitamos implementar esto bien, que sea organizado. El primero de esos juegos se llama Rhythm Rivals, que es un juego que estamos desarrollando con Versatile Box, que es un estudio de acá de Bahía Blanca. Bueno, Rhythm Rivals es un juego rítmico de combate por turnos. Es combate por turnos. Esto es una imagen de un pre-alfa, vamos a decirle, en el que durante el turno del jugador, cuando vas a hacer el ataque, te aparece una secuencia de input como si fuera Guitar Hero y tenés que darle a las teclas correctas para hacer bien el ataque. Después, durante el turno del enemigo, eh, vos podés, también siguiendo el ritmo de la música, esquivar justamente el ataque que recibiste. Entonces, combate por turnos. Está la secuencia de input que sigue el ritmo de la música. Tenés que tocar la tecla correcta al tiempo correcto. El jugador puede esquivar ataques durante el turno del enemigo. Y acá es donde se pone un poco más útil el tema de los estados, que es que hay diferentes tipos de ataques con diferentes mecánicas para todos los diferentes personajes. Entonces, imagínense que tenemos un montón de variantes. Entonces, literal, no se nos ocurría cómo implementar esto de una manera que no sea caótica eh, sin usar sin usar state machines. Bueno, esto lo planificamos. Esto, bueno, no importa que se entienda el gráfico, pero para que se dé una idea, antes de empezar a escribir el código, nos sentamos con Kim, que es el otro programador de este proyecto, y nos pusimos
hacer como un diagrama de flujo más o menos de cómo debería ser la State Machine, las diferentes State Machines. Esto quedó medio desactualizado y me pareció también importante decir que está un poco desactualizado porque terminó siendo mucho más rápido actualizar el código que actualizar este diagrama. Así que así de copado es el state. Bueno, y el otro proyecto, que de este no puedo mostrar capturas todavía porque está muy en early, en pre-early, super early alfa. Pero bueno, también es combate por turnos. También tenemos diferentes personajes con diferentes tipos de ataque. Eh, Después, este juego tiene una vuelta de tuerca, que es que durante el turno del enemigo aparecen, o sea, los ataques son en tiempo real y el jugador, los personajes del jugador se mueven en tiempo real. Entonces ya no es enteramente combate por turnos, sino que tiene esta vuelta de tuerca copada. Y bueno, también controlar esto sin una Steam Machine hubiera sido un caos. Tenemos modificadores de stats que duran una determinada cantidad de turnos. Por ejemplo, te puede, no sé, capaz un ataque de un enemigo, te da velocidad o te pueden envenenar. Eh, bueno, podemos llegar a tener cutscenes y diálogos durante el combate, a mitad del combate, entonces también tenemos que interrumpir el flujo del gameplay principal para meter una cutscene o meter un diálogo. Y bueno, vamos a ver, vamos con esto. Esta es me voy a centrar más que nada en No Gods para usar de ejemplo. ¿Sí? En No Gods nosotros tenemos una State Machine principal para el combate que tiene este flujo. Arranca la ronda, eh, arranca el turno del jugador si es que quedan enemigos y players vivos. Eh, Después, cuando termina el turno del jugador, si se murieron todos los enemigos, terminamos el combate. Si no, pasamos al turno del enemigo. Ataca el enemigo y volvemos a empezar la ronda. Eh, Ahora, obviamente, es mucho más complejo que esto, ¿no? Esta es una State Machine principal que adentro tiene diferentes State Machines. Están como anidadas, vamos a decir. Y bueno, quise tomar de ejemplo la State Machine del turno del jugador. Esta es un poco más grande, más compleja. Durante el turno del jugador van a atacar todos los personajes que estén en la party en el equipo, digamos, del jugador. Entonces agarramos el primer personaje la primera vez, elegimos una acción. La acción puede ser elegir usar un ítem, usar un ataque o cambiar entre ataque y defensa. Si elegimos ataque vamos a hacer más daño. Si elegimos defensa, vamos a recibir menos daño en nuestro próximo turno, o sea, en el próximo turno del enemigo. Podemos cambiar de stance, no sé cómo se dice, en todas las veces que queramos. Entonces, nada, viene acá Change Stance y vuelve a elegir la acción y así. Esto puede estar para siempre. Después, si elegimos usar un ítem, el ítem puede ser usado en un target aliado o en algún enemigo. Aplicamos los efectos o el efecto de este ítem y termina el turno de este personaje. Si elegimos el ataque, es parecido. O sea, tenemos ataques que eligen a un solo target, a un solo enemigo, y otros ataques que son para todos los enemigos. Después, lo mismo, le aplicamos el daño a los enemigos o los efectos del ataque y termina el turno de este personaje. Y volvemos y elegimos al siguiente personaje y se repite. Sí, hasta que no hay más personajes y después salimos. Bien, así se ve la State Machine esa en código en C Sharp real del juego que saqué la captura hoy. Eh, y, está bien.
Una de las cosas que hacemos, sí, o sea, en el libro de Robert Nystrom, cuando hace el tema del cambio de estados, cada vez que quiere cambiar de estado, crea un nuevo objeto de la clase del estado al que quiere cambiar. Eso a nosotros no nos servía, porque tenemos estados en los que nos suscribimos a eventos, tenemos estados como puede ser, por ejemplo, el de elegir la acción, justamente, de ataque, digamos, en los que nosotros configuramos cosas y después, si nosotros queremos volver a ese estado, en- valga la redundancia, queremos conservar el estado de ese estado. Queremos saber si estaba mostrando eh, cierta pantalla o si se estaba por elegir cierta cosa. Entonces, no podemos simplemente borrar el estado anterior y olvidarnos de que existía y ya. Entonces, lo que hacemos es guardar los diferentes estados en un diccionario bonito y queda ahí. Eh, bueno, cada estado le avisa a la State Machine cuándo quiere cambiar y a qué estado. Para eso, cada estado tiene que recibir a la Steam Machine en su constructor. Bueno, se me ocurrió hacer para esta charlita y para que explique mejor, porque así explicando en el aire es medio complicado. Entonces se me ocurrió hacer un juego chiquito que podamos llegar a completar en más o menos una hora que queda, eh, en la que, nada, tenemos una mecánica medio sencilla que creo que hay partes que ir pensando medio sobre la marcha. Pero bueno, tenemos el turno del jugador. Durante el turno del jugador, la idea es que el jugador apriete la barra de espacio tantas veces como pueda. Cada vez que apriete la barra de espacio va a hacerle daño a los enemigos. Y después ataca al enemigo, los enemigos, y le hacen turno al jugador, que es uno solo. Y después, bueno, si el jugador mata a todos los enemigos, se muestra una pantalla de victoria, si no, se muestra una pantalla de derrota. El turno del jugador entonces sería algo así. Arranca el turno, hace los ataques, termina el turno. Sencillo, cortito y bueno, vamos a Unity. Bien, ya hice un poco de... Estuve armando algo más o menos como para ir ahorrando tiempo. Pero bueno, tenemos acá a nuestro personaje, a nuestro héroe, y después tenemos a tres enemigos con los que estamos peleando. Martín, no se está mostrando lo que tu pantalla es una pantalla negra. A ver, disculpas, ahí voy. Ahora sí. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, no me he dado cuenta. Bueno, em, lo primero que hice fue escribir la clase que vamos a usar para todas las state machines, ¿sí? Es una clase abstracta. Después, cada state machine que queramos crear va a heredar de acá y listo. Tiene una pila de los estados. ¿Por qué elegí usar una pila? Porque justamente nosotros podemos volver a estados anteriores, podemos ir a estados que estamos ahí temporalmente, pero que después volvemos a este estado principal, a este estado de la mecánica principal, digamos. Tenemos una referencia a cuál es el estado actual, que es el último estado que se haya agregado a esa pila. Vamos a tener este método que es para crear el primer estado, porque no puedo usar este mismo método, porque este método lo que hace es llamarle al estado actual, decirle, che, voy a salir, pero si no está inicializado, voy a tener una referencia nula. Así que bueno, se inicializa, le pasamos el primer estado, se agrega este estado a la pila y le decimos al estado, che, entramos. Después tenemos este método virtual, que en realidad la lógica yo supongo que va a ser siempre la misma,
pero bueno, cuando queremos cambiar de estado, le pasamos el nuevo estado y le decimos a ese estado que estamos saliendo para que haga lo que tenga que hacer. Agregamos el nuevo estado a la pila. Y bueno, le avisamos a este nuevo estado que estamos por entrar. Y después, por último, tenemos un método que nos deja volver al estado anterior. Entonces, sacamos el último estado que hayamos agregado, le decimos, che, nos vamos. Y al estado en el que estábamos antes, le decimos, che, volvimos a este estado. Hace lo que quieras con esa información. Y después, por otro lado, tenemos entonces los estados base. Los estados base van a ser esto. ¿Sí? Van a ser una clase abstracta también, eh, que bueno, tiene todos los diferentes métodos que nosotros sabemos que vamos a llamar, sabemos que van a existir en el estado y que bueno, cada estado lo manejará a su manera. Em, por una cuestión de genericidad y de practicidad, tenemos, porque habíamos dicho hoy que bueno, cada estado tiene que conocer a la state machine a la que pertenece. Entonces, tenemos acá una clase, es una clase genérica que va a recibir a la state machine y la va a conocer bajo el nombre de owner, o dueño. Em, bien, vamos a arrancar entonces con la state machine. Segundo. Lo tengo por acá. Sí. Teníamos esta state machine. em, Así que esta es la que tenemos que crear primero. Vamos con eso. Le vamos a poner combat state machine. Si creamos la clase. Si surgen preguntas o algo, no sé si tengo después un espacio para preguntas, pero si quieren interrumpirme a mí no me molesta. ¿Ah? Dale, dale. Sí, hay un espacio para preguntas. Buenísimo. Em, entonces, nuestra Combat State Machine va a heredar de State Machine Base. Uy, se me cambió el teclado. Bien. Por un lado vamos a tener esto y por otro lado vamos a tener un Combat State Base. Abrir class, Combat State Base, que hereda de State Base. Y la State Machine que va a usar es la Combat State Machine. Le tenemos que aclarar esto. Ahí vamos. No está bien. Está bien. Bueno, necesitamos el constructor en el que nosotros le vamos a pasar una referencia, gracias. GitHub Copilot. Acá lo que hacemos es decirle, bueno, el owner es el machine. Este va a ser nuestro estado, nuestra clase base para todos los estados. Y después, la Combat State Machine va a ser una State Machine de Combat States. Así que hacemos esto. Bueno. Ahora, teníamos un diccionario, dijimos, que era, teníamos primero un enum con los diferentes estados, combat states. Los estados del combate son estos entonces: turno del personaje, turno del enemigo. Esto no son estados en sí, pero bueno, vamos a hacer los estados así para que quede más bonito. Así que, player turn, enemy turn, victory string. Vamos a ponerle victory. Y player 1, vamos a ponerle player 2. Tenemos estos 4 estados principales.
Entonces vamos de combat state a un combat state base. Y ahora nuestro constructor. No, señor. Gracias por las buenas intenciones. Inicializamos el diccionario y le tenemos que decir, ¿se acuerdan que teníamos acá en nuestra clase base este método que era initialize first state? Así que ahí le vamos a decir en qué estado queremos arrancar. En este juego, medio flojo de papeles porque yo no vi la charla de Matías que viene después de esta. Vamos a llamar ese método y le vamos a decir, antes de esto necesitamos el otro método. Necesitamos un método que se encargue de tratar de recuperar un estado que ya esté creado de este diccionario. Y si no está creado, lo crea. Y si está creado, devuelve el que ya está creado. Entonces, combat state base. Get or create state. Le vamos a poner. O sea, busca este estado y si no existe, créalo. Le pedimos este estado. Y acá, bueno, nos fijamos. A ver, esto lo hice hace un ratito por acá. Voy a copiarme esto porque es engorroso, pero lo voy a explicar igual. No deja. Gracias. No, vamos a hacerlo a mano. Me complicó mucho. Entonces, primero, si existe. Está bien. El estado. Base. State. Vamos a ponerlo acá, esto lo vamos a poner como combat state. Si existe este estado, lo devolvemos. Y si no existe, vamos a tener que crearlo. Combat state switch. No, pará, ¿se escribe así esto? Es la. Sí, está bien. Entonces decimos, bueno, si es combat state punto player turn, tendremos que crear antes, ¿no? Las clases que vamos a necesitar. Así que vamos con eso. Vamos a crear acá una carpetita con los diferentes estados. Y tenemos player turn. Player turn. Que hereda de combat state base. No, ni se me gana. Necesitamos agregarle sí o sí el constructor. ¿Qué está sucediendo? Ah, ya tengo un player turn state. Ok. Vamos a ponerle combat state. Porque adelanté algo de código con la máquina de estados del turno del jugador, porque si no, no llegaba. Ok. Player turn combat state. Ah, esto es lo que se me. Ok, ahora sí. Ahí vamos. Cosas que Turn. Sí, sí, sí. Enemy turn. Mismo. Por ahora las creamos así, después le vamos a ir agregando la lógica. Turn. También un combat state base. No ponerle. Uy. Combat state. Public. Es medio engorroso. Es aburridísimo tener que crear 1,5 millones de clases para hacer todo.
pero a la larga termina salvándote mucho. Yo soy una persona que me da un montón de, voy a decir flojera, crear un montón de clases, pero después lo vale. Es así. Combat State Machine. Machine. Owner. Thing. Ay, ¿qué estoy diciendo? Base. State Machine. Vamos a copiar y pegar. Tuki. Airloster. Divino. Espero. Este proyecto después lo puedo. No sé si tenemos algún GitHub o algún Drive o algún algo, pero lo dejo ahí. Después organizamos y lo dejo subido en algún lado. Bien, ahora sí, tenemos las clases para los 4 estados ya creadas. Volvemos a nuestra State Machine y vamos a seguir con esto. Nada, es un switch. O sea, vamos a crear todos los nuevos estados. A este le hemos puesto New Player Turn Combat State. Yep. Le tenemos que pasar esto. Esta State Machine de referencia. Combat State Machine. Punto, turn, mismo. Bien. Creamos ahí los. ¿Por qué no le gusta? ¿Volvió a pasar? ¿Alguien sabe si volvió a pasar? Airborne. Los. Eh, Vamos a ponerle Player Lost Combat State. No sé dónde quedó alguna clase que se creó mágicamente por ahí. No me voy a complicar. State. Y si no, el default que sea que tiene un error. Ahora sí, agregamos nuestro estado. Y devolvemos el estado. Entonces, ahora sí. Inicializamos nuestra State Machine. Le tenemos que decir cuál es el primer estado. Vamos a arrancar, habíamos dicho, por el turno del personaje. Así que Combat State. Listo. Después necesitamos algún método que, em, que los estados puedan llamar para decirle, che, cambiame a este estado. Entonces, vamos a ver si public void. Vamos a tener este método. Y acá lo mismo es, vamos a llamar al método que está en la clase base, que era changeState, y le vamos a pasar el estado que creamos o que ya teníamos guardado de antes. Y algo que me faltó agregar en la clase base, así que lo vamos a hacer ahora, son las llamadas
que nos va a dar Unity, porque nosotros no tenemos una manera fuera de Unity para, para saber cuándo se llama el update, el fixed update y demás. Así que vamos a tener public void update. Perdón, esto es... Vamos a hacerlo virtual, pero debería ser siempre lo mismo. Es siempre decirle al estado actual que se actualice. Y vamos a tener fixed update. Si es que lo agregue. Si no lo agregué, no lo voy a agregar. No. Vamos a irnos con eso nada más. Y necesitamos el otro que es un public virtual void handle input que reciba una clase que se llama input args que la creé hace un ratito. Lo que hace esto es un struct, perdón. Esto tendría diferentes cosas que el jugador está queriendo hacer con el input. Por ejemplo, si en este juego, si aprieto la barra de espacio, quiere decir que quiero hacer el ataque. Podemos tener, si es un juego, no sé, de plataformas, podría tener un public vector 2 con el movimiento. O no sé, también un booleano para saber si quiero saltar y demás. En este juego lo vamos a mantener súper sencillo. Se juega solo con la barra de espacio. Y bueno, le decimos también al estado actual que haga lo que quiera con este input que recibió. Bien. Tenemos nuestra state machine. Ya está creada. Cuando se crea la state machine, entra el primer estado, que es el turno del personaje. Ahora, el turno del personaje, innecesariamente, pero con el fin de explicar que se puede hacer esto también, es una state machine por sí sola. ¿Sí? Tenemos un estado en el que arranca el turno. Me busqué excusas tiradas de los pelos para que tenga sentido hacer algo cuando arranca el turno del personaje. Hacer los ataques, que la idea es que durante 2-3 segundos vos puedas apretar repetidamente la barra de espacio hasta que hace algo y después termina el turno. Y una vez que termina el turno, acá le tenemos que avisar a esta otra state machine que queremos pasar al siguiente estado, ya sea que se murieron todos los enemigos o eh, que no se murieron los enemigos y tienen que atacar. Entonces, hice algo muy parecido ya, esto ya lo prefabriqué, ya lo tenía en el horno. Pero tenemos esta otra State Machine que es súper similar, extremadamente similar. Acá, mirá. Acá está el estado que se había roto. ¿Qué es esto? Eh, ¿Sabes qué? Sí. Acá me la mandé. Player time state. Es este de acá. Ah, se me renombró. Gracias, Visual Studio. Bien. Ahora sí, estábamos en la... Fíjense, insisto, tiene que valer la pena, ¿sí? Porque fíjense que ya tenemos 1,5 millones de para controlar. Ah, y se rompió por todos lados. Y encima no se solucionó el problema. Pero bueno, fíjense que ya tenemos 1 millón de... Entonces, si el juego no es lo suficientemente grande y no va a necesitar esta flexibilidad, no apliquen esto. Pero si creen que puede llegar a escalar bastante, lo vale, como ya dije. Lo que no entiendo es por qué se está rompiendo esto. Simpático.
No sé qué pasó ahí. Inconvenientes técnicos. Ah, es el constructor. Ahora sí. Esto también lo quería aclarar. Cada estado en sí puede llegar a necesitar cosas distintas. Eh, por ejemplo, sabemos que todos los estados tienen que conocer a la state machine a la que pertenecen, pero además este estado, por ejemplo, podría necesitar conocer a los enemigos que están en el combate. Podrían llegar a necesitar, no sé, tener acceso a algún servicio, qué sé yo, alguna clase que te dé, eh, no sé, que se encargue de hacer efectos con partículas o lo que sea. Para no tener esas cosas con un singleton y hermoso, que igual no está tan mal. Yo lo permito. Em, bien, estamos en nuestra State Machine que ya la perdí. Acá. Bien, esto, igual que lo que hicimos recién, arranca en el estado de arrancar el turno del jugador, que es este de acá. Mi excusa fue que en cada turno el jugador va a pasar a hacer un 75% del daño que ya hacía. Así que cuando entramos a este estado, lo único que hacemos es agarramos al personaje del jugador, multiplicamos su daño por 0.75 y pasamos al siguiente estado, que es el estado en el que vamos a hacer los ataques. En este otro estado, cuando entremos a este turno, vamos a resetear este contador. Tenemos acá una constante que es cuánto dura el turno del jugador. Va a durar 2 segundos. En el update de este estado, este es el estado por ahí más jugoso. En cada frame, bueno, le vamos a sumar el tiempo que pasó y si ya pasaron los 2 segundos, pasamos al estado en el que se terminó el turno del jugador. Y en nuestro método que usamos para controlar el input, si se tocó la tecla de hacer el ataque, vamos a atacar a todos los enemigos. Es una clasecita que cree que no tiene nada loco. Pero bueno, el enemigo recibe el daño que le haga el player en este turno. Y después, por último, sí tenemos el estado de terminar el turno del jugador. Y acá lo único que vamos a hacer es, ni bien entramos, le avisamos a la State Machine, padre, que terminó el turno. Y esta State Machine lo que va a hacer es disparar un evento para arriba. Y este evento lo va a escuchar la State Machine más grande que va a saber qué hacer con ese estado. Pido un segundo de pausa. Un segundo. No hay problema, tomate tu tiempo, te esperamos. Disculpas, ahí ya estoy. Bueno, entonces. Ok, acá estamos. Lo que nos faltaría hacer ahora es que cuando se termine este turno del personaje, pase al siguiente. Entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer. En realidad, claro, acá es donde se va a crear. Mala mía. En el turno del jugador, entonces, lo que tenemos que hacer es crear esta State Machine. Entonces vamos a tener como privada. Player State Machine. Y acá la inicializamos, le decimos. Y yo a esta State Machine le tengo que decir quién es el jugador y quiénes son los enemigos.
Así que esto después lo vamos a pasar desde Unity. Pero de momento sabemos que acá lo vamos a tener que seguir. Bien. Y después lo que queremos hacer es escuchar este evento desde el estado para saber cuándo pasar al siguiente estado. Entonces, igual nos suscribimos a este evento que se dispara y le decimos quiero hacer así. Sí, vamos a hacerlo así. No, vamos a hacerlo así. Lo vamos a hacer en el onEnter. Cuando se entre al estado, vamos a crear una state machine nueva y ahí nos vamos a suscribir. Eh, ¿Mm? Y los enemigos. Bien, ahora sí. Por las dudas, nos suscribimos a este evento. No debería pasar, pero no perdemos nada. Y ahora sí, cuando se haya terminado el turno del jugador, vamos a decirle a la state machine del combate que se vaya al turno del enemigo. En realidad acá antes tenemos que fijarnos. Quedan enemigos vivos, ¿no? Entonces, vamos a tener este método que se va a fijar, va a recorrer todo el array de enemigos. Gracias. Ha sido útil. Recorre todo el array de enemigos y si está vivo, devuelve verdadero, si no devuelve falso. Entonces, si quedan enemigos vivos, vamos al turno del enemigo. Si no, vamos a ir al turno en el que el personaje, nuestro jugador, ganó. Bien. Y después tenemos el turno del enemigo. En el turno del enemigo van a atacar todos los enemigos al juego. Así nomás. No hay. No hay más mecánica. Vamos a guardar estos enemigos. Uy. Y acá decimos for each para cada enemigo. Y necesitamos también, claro, una referencia a nuestro personaje, a nuestro jugador. Bien, será así. Le decimos al player que reciba el daño de enemy.damage. Y ahora nos fijamos. Si el player sigue vivo, mismo. Le decimos a nuestro Steam Machine que vaya de nuevo al turno del jugador. Y si no,
le decimos que al jugador que perdió. Entonces, volvemos al grafiquito. Esto está pasando. Esto ya lo tenemos programado. Arranca el turno del jugador y nos fijamos, se murieron los enemigos, muestra la pantalla de victoria, si no, viene el turno del enemigo. Y así, esto va a ir dando vueltas hasta que se termine la partida. No debe estar balanceado, así que capaz que se termina en un turno, capaz que no se termina nunca, veremos. Pero bueno, ahí vamos. Lo que nos faltaría ahora es cómo primero, necesitamos una manera de iniciar esta engine desde Unity y necesitamos poder pasarle las cosas como el update, eh, el fixed update, bueno, lo que vayamos a recibir, necesitamos leer el input. Lo vamos a hacer, o sea, la manera es tener un monobehavior que se encargue de crearla en el awake y después pasarle en cada update y cada fixed update, ir pasándole ir llamándole los diferentes métodos a la state machine. En el turno que dijimos que faltaba. Le tenemos que pasar el player. También los declaramos acá en la misma state machine. Esto no va acá. Ahora sí. Pasamos al player, le pasamos los enemigos. Mismo acá. Bien. Y una cosa que me faltó, que es importante. ¿Dónde tengo el turno del personaje? Acá. Este estado también le tiene que pasar, es el encargado de pasarle a la state machine del turno del personaje todas las llamadas de Unity, así que le vamos a decir, tenemos que hacer sí o sí un override del update para decirle state machine que actualice y el handle input para pasárselo también a la state machine. Es medio un pasamanos, queda bonito igual. Bien, ha compilado Unity. Acá hay otros scripts porque es un proyecto que creé usando un ejemplo de Unity para grabar el GIF ese del muñequito saltando en el primer slide. Bien, vamos a crear este monobehavior que se va a llamar Game Controller. Porque Game Manager ya tiene mucha mala prensa. Bien. Esta clase lo único que va a hacer es tener una referencia a la Combat State Machine, que es como la State Machine principal, la grande. Cuando arranque el juego la va a inicializar. Y va a necesitar tener una referencia al jugador y a los enemigos. Así se lo podemos pasar. Entonces, así. Después en el update vamos a hacer dos cosas. Esto tendría que estar separadito en diferentes clases, pero lo vamos a hacer igual en una sola para tener las cosas simples. Vamos a leer acá también el input.
Y acá le decimos que input.performAttack va a ser si get key down, dijimos la barra de espacio. Y ahora sí, esto es todo, creería. Acá, bueno, si necesitamos tener el fixed update, late update, lo que sea, bueno, lo podemos tener. No pasa nada. Vamos a ver por dónde se rompe esto porque está como demasiado sencillo todo. Vamos a poner acá un debug.log para saber a dónde nos estamos yendo. Vamos a poner cambiando estado. No, a ver, vamos. Y en la otra vamos a hacer lo mismo. Pero no ahí porque no tiene nada que ver eso. Ahí. Bien. Ahora sí, vamos a arrastrar esto, las referencias que necesitamos de la escena. Me comí un punto y coma. Mentira. Me olvidé de guardar. Bien. Vamos. Player character. ¿Por qué es nulo? ¿No se lo estoy pasando? Puede ser. Ah, se me desasignó. Así de sencillo. Bien, ahora estamos en el estado, dice acá Perform Attack. Cambio el estado de terminar. Estoy acá en el Perform Attack de nuevo. Me morí. ¿Qué pasó ahí? No tenemos como suficiente game design para saber qué pasó, pero el juego está andando. Vamos de nuevo. No me gusta que... Ah, funcionó. Increíblemente. E incluso me cambió el estado de que gané. Entonces lo único que está pasando es que no se está actualizando la barrita de vida. Y eso es porque en el prefab cuando lo creé me olvidé de ponerlo acá. ¿Tendré algún cuadradito que puedo usar así de onda? No ve. Se ve horrible, pero sí. A ver ahora, si quiere funcionar. Y ahora sí. Ahí me atacaron los enemigos y ahí gané. Ahora sí funciona. Entonces, a ver. No tengo todavía un UI para mostrarle al jugador, che ganaste, che perdiste, pero fíjense que acá sí. No sé si me dará la calidad del stream para que se llegue a leer esto, pero bueno, acá están todos los cambios dados. Estamos en el estado de hacer el ataque, estamos en el estado de terminar el turno del personaje, en el estado de, bueno, en el turno del enemigo y así. Tu, 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 tu. Em, ¿Qué podemos hacer? Podemos agregar, no sé, alguna especie de timer, un contador, un temporizador, o algo de eso, como para mejorar un poco el feedback. Vamos a agregar de momento el UI. A ver. Esta no es la manera correcta, pero no es una charla sobre UI.
Qué lindo Ibai. Y acá lo mismo, como necesitamos tener estas referencias de la State Machine, vamos a necesitar acá. Y también se las pasamos acá a nuestra State Machine. Y ahora que las tenemos, se las podemos pasar a los estados aquellos, al estado de ganar y de perder. Entonces vamos a pasar win screen, estado de ganar, y lose screen al estado de perder. Ahí. Win screen. eh, ah, en el onEnter de este estado lo mostramos. Y como en el onEnter lo mostramos, en el onExit lo tenemos que esconder. Eh, y en el otro sería lo mismo, pero con la otra pantalla. Se podría haber hecho de otra manera, pero bueno, quería crear estados para hacer relleno. Relleno de jugabilidad. Bien. Y lo último que podemos hacer por ahí es, vamos a hacer que si el jugador aprieta la R, se pueda reiniciar la partida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Todavía no lo sé. Lo tendríamos que planificar. Vamos a hacerle. Ahora vamos a tener este método acá. Vamos a hacer así. Cuando el jugador apriete la R o escape, le va a avisar durante alguno de estos estados, que puede ser el de ganaste o el de perdiste, le va a avisar a la State Machine principal que queremos reiniciar. Y esta State Machine va a recargar la escena. Vamos a recargar la escena. Si no, tendríamos que volver a instanciar al personaje y a todos los y demás. Pero la manera fácil sería recargar la escena. Y vamos a hacer eso.
Esto si ganaste y si perdiste también. A ver. Mira, así. La pantalla de victoria, la pantalla de derrota. Pongo play. Ah, me faltó llamar eso de leer si se está apretando la R. Bien. Yay. Ganamos. Vamos a agregar eso para asegurarnos de que ya eso funciona. Y bueno, si hay preguntas. Vayan pensando. Esto por ahí está bueno visualizarlo con gráficos. No se me ocurrió un gráfico más bonito que esto, pero es lo que uy, gusta ganar. Bueno, acá también hay que chequear, por ejemplo, si ya se murieron los enemigos y demás. Bueno, toco la R, se reinicia el juego, estamos jugando otra vez. Puedo perder, me voy a dejar perder una vez. Perdí, aprieto la R, se reinicia, así para siempre. Bueno, después veo dónde me comunico con la gente de la comunidad de La Rioja para ver dónde subiría el proyecto. Muchas gracias. Primero que nada, se nos complicó un poco al principio, en el medio de nosotros, pero después lo entendimos al final. Sí, por ahí es medio difícil de ir visualizando sobre la marcha, pero después, qué sé yo, a mí me gusta mucho hacerlo así, ¿viste? Porque es como que te metes a escribir código, te olvidas de que estás haciendo un juego durante un rato, no tenés que andar complicándote con cosas de Unity, porque fíjense que todo lo que escribimos acá es C# puro. Lo único que usa cosas de Unity es esto, el Game Controller, para tener las referencias de la escena y para poder saber cuándo actualizar y bueno, leer el input y esas cosas. Pero después todo el resto es C# puro y cualquier engine, en realidad esto así se lo puede aplicar en cualquier lado, no solo en Unity. Bien. Sí, por lo que estuviste comentando en dónde va a quedar grabada. Nosotros acabamos de grabar la presentación y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Les vamos a avisar también en su comunidad cuando esté listo. Y tenemos 3 preguntas acá de la gente que estaba viendo. Yeah. Venga. Bien. Primero que nada, si podés compartir las diapositivas después en el Sí, server por de Discord. supuesto. Por Bien. supuesto. Le voy a pegar un poquito de limpieza porque no quedaron muy prolijas, pero sí. Bien. Segunda pregunta. Dice, ¿existe alguna página que explique cuál es la función de cada palabra para hacer una fila del script? No sé si Fila. ¿Fila o pila del script? ¿Existe alguna página que explique cuál es la función de cada palabra para hacer una pila de script? si entendí bien, todo esto está en la documentación de Microsoft. C# es muy de Microsoft. Ujú. A ver. Vamos, C#. Vamos a buscar stack, por ejemplo, que es la pila que estábamos usando. Y acá está todo documentado. Pero bueno, los métodos que usé ahora fueron pick, que es para saber cuál fue el último objeto agregado a la pop, que es para agarrar el último objeto que sacó la pila, lo saco de la pila y me lo devuelve. Estos son los dos que usé. Pero sí, cualquier método de C# así lo buscas está en la página de Microsoft. Si entendí Muchas bien la gracias. pregunta. Esperemos que esa respuesta a la pregunta. Y Antes la de, última.
Perdón, Bien, antes de que me olvide, una cosa que quería agregar. Existe esta página que es gameprogrammingpatterns.com, donde está todo el libro del que yo aprendí un montón de patrones de diseño y de cómo escribir código bonito. Al libro lo tengo, fue como, está gratis acá para leerlo en la página, pero llegó un punto en el que sentía que le estaba robando al pobre de entrar todos los días. ¿Podrías Pero compartir los links de esos en sí, el... Muchas gracias. Y sí, la última pregunta es de todo humilde. ¿La State Machine se podría usar para los patrones de ataques de un enemigo y que a su vez cambie el orden de los ataques? ¿O hacer una State Machine que aleatorice los valores? sí, se puede hacer eso. De hecho, eso es lo que hacemos en uno de... Es muy parecido a lo que hacemos en este juego, en el No Gods que habíamos estado hablando. Eh, o sea, si bien acá mostré la State Machine del turno del personaje, la del turno del enemigo es muy distinta de esta y también elige, eh, de momento, porque estamos muy al principio del desarrollo, elegimos ataques al azar, pero la idea es en algún momento ponerle un poco de lógica también y elegir el ataque que convenga más, etcétera. Pero sí, con la State Machine puedes hacer eso. Es muy buena, de hecho. Bueno, hola. Recién hablo Hola. yo. No, tengo una pregunta. Vos hiciste, digamos, esta clase abstracta y con la que vos armaste esta instancia, digamos, de esa clase. O sea que vos podrías ahora en esta prueba hacer otro state machine usando la misma base para Sí, otra cosa diferente. sí. Bueno, eso es lo que hicimos acá. Nosotros creamos la State Machine del combate, que usa la State Machine base, pero después, dentro del turno del enemigo, perdón, del personaje, que es su propia State Machine, también usamos la misma clase base, por suerte. Entonces es como que te queda todo estandarizado. Bien, ¿y ese código base lo vas a compartir? O... Sí, puedo compartir todo este proyecto. Después hablamos a ver dónde lo puedo subir, si quieren algún drive o si quieren lo subo a mi GitHub. Dejo el link. Sí, estaría bueno en GitHub. Sí. Dale. Buenísimo. Bueno. ¿Dónde paso el link que me habían pedido hoy? ¿Lo dejo acá? ¿En consultas? Sí, lo que vamos a hacer después, que recién se nos ocurre, es crear un grupo de GitHub de la comunidad para que los speakers puedan subir su código ahí después. Dale, me parece bien. Me gusta. Bueno, de momento dejé el link por allá. Muchas gracias. Bueno, gracias a Eh, ustedes. un pendiente, Martín. Por las dudas, ¿haces cursos? ¿La comunidad tiene cursos de desarrollo? Algo que nos... De momento no. Si bien estamos, o sea, se está trabajando en cursos, tengo entendido, son a nivel local, así que no, nada para promover, pero sí estamos, o sea, cada tanto nos agarra ahí la inspiración y encontramos algún tiempo libre y hacemos algún curso de cualquier cosa. O sea, hemos hecho cursos de programación desde cero absoluto, después cursos específicos y talleres de Unity. eh, Esas cosas las solemos, o las hacemos online o las grabamos y las subimos, si es que no las hicimos online. Bien, y si alguien de los que está viendo esta charla o después en el canal de YouTube quiere saber más de vos o de la comunidad, ¿dónde se te puede encontrar? Bien, a la comunidad en todos lados, en Instagram, Twitter, Facebook, es DB Bahía, DB corta Bahía. Instagram, ¿entra hacia Instagram? Lo más activo por ahí es el Instagram. Eh, También tenemos un Discord, que puedo dejar el link por acá, que es bueno donde se suelen plantear preguntas, podés conocer gente, hay gente que publica incluso, mira, voy a mostrar acá. Tenemos un canalcito donde la gente comparte trabajos, bueno, cositas. Esto está
Esta es bastante activa, está bueno. Y si hacemos algún evento, alguna charla o algo, lo solemos avisar por acá antes que por Instagram. Así que está bueno unirse. Les puedo pasar un link. Perfecto. Sí, casualmente nos había quedado un pendiente de ayer. También Monkey tiene un curso que es pago, que se pueden inscribir los participantes. Por eso también te preguntaba, que pueden patrocinar las comunidades algún curso o los expositores tienen algún curso y estaría bueno que se los comente al público por si quieren sumarse, ¿sí? Bueno. No, está buenísimo, no sabía. No, yo Claro, lo hago de onda porque no, porque me gusta, me dedico a programar y laburo de eso y me gusta hacer charlitas. Dejo ahí un link a la comunidad en Discord, dejo un link ahí a la comunidad en Instagram y a mí si me quieren seguir en Twitter, dejo un link también para seguirme a mí en Twitter. Y Eso es lo bueno de terminar a tiempo. sí, Tenemos tiempo para poder. Ayer se nos complicó un poco, no tuvimos mucho tiempo para hablar con el speaker también después. yo les digo la verdad, pensé que iba a estar un poco más ajustado de tiempo, realmente. Por eso también preprogramé bastante para ya tener listo. Pero bueno, Muchísimas no, gracias. Estás liberado. Tenés 8 minutos extra, Sí. disfrutalo de la forma que quieras. bueno. Quédense para la charla de Mati, no sé si puedo hablar durante 8 minutos de Mati, pero... Solo elogios.